¿Se ve bien? Se Sí, ve se ve. bien. Ya, ok. Bueno, me presento primero. Soy Martín Villar, soy aquí interno de medicina por parte de la Universidad de O'Higgins y en esta presentación me tocó el tema del embolismo aéreo. Bueno, primero quisiera partir definiendo qué es el embolismo y esto se entiende como la presencia de gas en la vasculatura que obstruye el flujo sanguíneo y se categoriza principalmente o una de las formas de categorizarlo es principalmente sobre qué territorio está, en qué territorio se encuentra este émbolo. Venoso, si es que el aire circula en venas e impide el flujo distal. Arterial, si es que la oclusión que se da en arteriolas y resulta en una hipoxemia. Y especialmente en el paradójico, cuando el paso de aire, o sea, el aire pasa de la circulación venosa a la sistémica. Y esta puede ser a través del lecho pulmonar o de una manera bien importante clínicamente en caso de que el paciente tenga un foramen oval persistente. Em, Se considera que es un evento bien crítico y fundamental en la anestesiología que requiere una intervención inmediata para también evitar consecuencias catastróficas. Y en varias de las fuentes que he leído coinciden que su gravedad depende tanto de la cantidad de aire que pasa y al mismo tiempo de la velocidad en la que este ingresa. El riesgo de que ocurra este embolismo está presente en prácticamente todas las intervenciones. Sin embargo, incrementa más el riesgo cuando estamos frente a una diferencia de presiones entre el sitio quirúrgico y el corazón derecho. En específico, en las cirugías, en las cirugías neurológicas, especialmente en intervenciones de fosa posterior, columna cervical, y cuando el paciente se encuentra en posición de sedestación, se puede dar este émbolo. En cirugías laparoscópicas también, cuando se insufla el abdomen con CO2, puede pasar CO2 a la circulación y generarse este émbolo. Algunas fuentes también citan que en intervenciones obstétricas, en partos con extracción manual, de placenta y en casos de cesáreas también se incrementa el riesgo de estos émbolos. Y por supuesto también en cirugías de naturaleza vascular y cardíaca, intervenciones de grandes vasos que también exponen esto si puede generarse este ingreso de aire o de gases a los vasos. Otros factores podría ser también la manipulación de los catéteres venosos centrales, en especial si el paciente no se encuentra en una posición de Trendelenburg, que es como esta imagen que vemos acá, donde el paciente está en posición de supino, pero con la cabeza más abajo que los pies, por así decirlo. También otros factores propios del paciente sería que se encuentre con hipovolemia, lo cual también genera más diferencia de presiones entre como su medio interno o territorio venoso en comparación con el exterior. Y tal y como hablábamos de la persistencia del foramen oval, que es esta abertura que comunica ambas aurículas. También varios procedimientos en general pueden llevar a esta producción de estos émbolos, los accesos venosos, las inyecciones de medio de contraste, la hemodiálisis y por supuesto el trauma penetrante de tórax, que no solamente podría desembocar en un neumotórax, sino también en la formación de estos émbolos. Tal y como destacaba, la gravedad depende de la velocidad y el volumen de aire que ingresa. Em, Sobre qué tanto aire debe ingresar para ser peligroso o mortal, pues se han hecho experimentos en animales que se extrapolan a humanos y hablan que en promedio entre 200 o 300 ml podrían provocar consecuencias mortales en los pacientes. Sin embargo, se ha intentado ya estimar en base al peso que 5 mililitros de aire o de gas por kilo pueden causar ya una obstrucción en la salida del ventrículo derecho,
lo que provocaría un colapso cardiovascular. Pero más adelante vamos a ver cómo, pero se puede detectar desde cantidades menores de aire o de gas. Y la sintomatología también puede aparecer desde los 0,5 ml por kilogramo. En el caso del embolismo paradójico, y en especial con la persistencia del foramenoval que había mencionado, un émbolo de menos de un ml puede pasar desde el corazón derecho al corazón izquierdo y, por así decirlo, subir y provocar fácilmente un émbolo en territorio cerebral. También el efecto del gas dentro del vaso puede ser directo o indirecto. De manera directa, pues claro, se produce una obstrucción, isquemia de los tejidos, y de forma indirecta se puede producir también lesión endotelial y, por supuesto, lesión por reperfusión de los territorios una vez se soluciona este émbolo. Sobre cómo ir diagnosticándolo y qué signos y síntomas ver, principalmente se va a afectar más el área de lo cardiovascular. Tendremos un paciente con una hipotensión, vamos a empezar también en los monitores ver arritmias, alteraciones inespecíficas del segmento ST y un incremento en la presión venosa central. También en el aspecto respiratorio vamos a ver una disminución marcada del dióxido de carbono respiratorio final, una caída en la saturación periférica de oxígeno y también manifestaciones de broncoconstricción y sibilancias. También se habla de que hay una disminución de nivel de conciencia, pero bueno, dependiendo en que si estamos todavía interviniendo o estamos en un postoperatorio viendo al paciente, pues esto se podrá determinar o no. Ahora, en torno a la monitorización, tenemos varias formas de verlo. En primer lugar, el Doppler precordial es un método poco invasivo y que también se sirve mucho para la detección temprana del émbolo antes de que ocurran cambios abruptos en la presión del dióxido de carbono. Esto se basa principalmente en la pesquisa de sonidos en del émbolo. El Doppler utiliza sonido, básicamente para impactar contra los glóbulos rojos, pero cuando hay una burbuja de gas cambia mucho el sonido y se describe clásicamente como sonido de rueda de molino, que lo describen como una especie de chapoteo turbulento o un chirrido agudo, similar a como cuando una lavadora tiene muchas burbujas. Por otro lado, también tenemos el ecocardiograma transesofágico. Este es más sensible para detectar burbujas diminutas y estudiarlo, pero es más invasivo. Y aquí tenemos la ventaja de que son imágenes las que vemos. Más adelante veremos una imagen en que las burbujas se ven claramente como de un color blanco en este eco. También tenemos el capnógrafo, que es lo que nos va a mostrar la disminución abrupta de, mm, del carbono, o sea, del dióxido de carbono expiratorio final, que es lo que vamos a tener más a mano en intraoperatorio. Y también, como mencioné antes, están los signos clínicos tardíos, que esto es cuando ya tenemos un volumen mayor de gas generando el émbolo. Acá se puede ver en el ecocardiografía transesofágica, en la aurícula derecha, la presencia de las burbujas que están ahí señaladas con las flechitas, que se ven blancas comparadas con todo el espacio que está lleno de sangre. Por supuesto que al tener principalmente afección en el sistema cardiorrespiratorio, hay diagnósticos diferenciales que pueden darse intraoperatorios y hay que saber tenerlos en cuenta para no confundirse y no dar un tratamiento erróneo, principalmente el tromboembolismo pulmonar, la isquemia miocárdica o cerebral,
las embolias grasas, ¿cierto? En otros tipos de procedimientos podríamos sospecharlo en caso de fracturas de huesos largos, donde se puede haber involucrado tejido de médula, o también en shocks anafilácticos que pueden producir también esta brococonstricción y pérdida en la saturación. Aquí una forma comparativa sobre estas patologías, cómo parten. Recordar también el pato pneumónico de lo que vendría siendo el soplo en ruedas de molino, los patrones de electrocardiograma también que podemos tener ahí a disposición. Es importante también el valor de la ETCO2 sobre su caída brusca y profunda, que es lo primero que vamos a ver prácticamente. Ahora, sobre el manejo y tratamiento, pues aquí podemos ver lo que dice el protocolo, o sea, el protocolo SENSAR sobre cómo tenemos que, al pesquisar esto, primero comunicar al equipo y pedir ayuda, definir líder en crisis, comenzar con oxígeno al 100% inmediatamente, informar al cirujano con acciones en el campo quirúrgico de inmediato y ciertas maniobras que que voy a traer un poco más adelante. Bueno, tal y como mencionaba, el oxígeno al 100%, esto mejora la oxigenación y va reduciendo el tamaño también de los émbolos. em, Junto con la medida de suspender el óxido nitroso, ya que este tiende a aumentar el volumen de las burbujas rápidamente. Entonces, al cortarlo, vamos a apoyar a la disminución de estos. También se describe el uso de la posición de Durant, que es dejarlo de cúbito lateral izquierda, sumado con la posición de Trendelenburg, que es, tal y como mencionaba, con la cabeza hacia abajo y los pies más arriba. La idea aquí es, por así decirlo, rotar el corazón para que el ventrículo derecho, el ápex del ventrículo derecho quede hacia arriba y la burbuja, por así decirlo, va a ir hacia arriba como al techo, permitiendo la circulación de la sangre. También se habla de las maniobras de Valsalva o de aplicar presión positiva al final de la aspiración, pero por lo que entendí también es algo controvertido porque podría favorecer el paso de aire a la circulación isquémica si es que se sospecha de que el paciente tiene un foramen oval permeable que no hayamos pesquisado antes de la operación. También ya en soporte hemodinámico y aspiración, idealmente si tiene un catéter venoso central hay que intentar aspirar con una jeringa y el punto en que intentaríamos aspirar esto sería en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. También se administran líquidos, se administran bolos de cristaloides y vasopresores. En específico, habíamos hablado o sea, en específico, Sensar habla de la adrenalina, si no me equivoco. Em, y también se habla también del masaje cardíaco, que aunque no esté en paro, se va a realizar porque el masaje cardíaco fragmenta los émbolos. Las burbujas las separa en burbujas más pequeñas que sí pueden facilitar la circulación. Y también, pues claro, las burbujas más pequeñas son capaces de ser reabsorbidas en el sistema vascular em, y no generar el émbolo. Al fin y al cabo, también hay que recordar eran los niveles críticos los niveles críticos que generarían este émbolo en primer lugar. Todo paciente también que haya sufrido un evento clínico de estas características necesita un monitoreo estrecho posterior a la operación. Por eso se habla también de un traslado a UCI de forma importante para posterior a la cirugía. Y también un tratamiento importante para el émbolo es la utilización o la consideración de cámara hiperbárica, ya que esta reduce el tamaño de las burbujas por presión y con ello también va a mejorar la oxigenación de todos los tejidos isquémicos que que hayan sufrido isquemia en este procedimiento. Bueno, ya para ir concluyendo un poco, una identificación preoperatoria es fundamental. Hay que tener especial atención a los pacientes en los que podamos sospechar un foramen oval permeable conocido.
Hay que también tener en cuenta un posicionamiento seguro. De nuevo, las cirugías neurológicas tienen una alta incidencia de este tipo de émbolo, precisamente por tanto en los sitios anatómicos en los que se llevan a cabo, junto con el tema del posicionamiento en sedestación, que predispone a esto al dejar el corazón en un nivel más bajo que el sitio de operación. Hay que también tener un buen manejo de fluidos para que el paciente no esté con hipovolemia y que tienda a generar estos émbolos. Y recordar también el traslado a cámara hiperbárica o UCI para continuar el tratamiento post-evento de este tipo de paciente. Aquí están las fuentes que utilicé y eso sobre el émbolo aéreo. Muy bien, mi doctor. Excelente presentación. Bastante bien. Listo. Un par de, un par de preguntas al respecto. Anatómicamente, las cirugías que más tienen la incidencia de esta embolía aérea, tú dijiste que son las de neuro, de fosa posterior. También hablaste de algunas ginecológicas, principalmente la cesárea, ¿cierto? Eh, mm, Hablaste de las cirugías laparoscópicas también. Pero anatómicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología anatómica, si se puede decir así, de la embolía aérea? Martín. Em, bueno, por lo que puede comprender, como fisiopatología del émbolo aéreo es que hay una diferencia de presiones entre el territorio venoso del paciente con el exterior, o donde se encuentran los gases, que en la paroscópica, por ejemplo, sería dentro del mismo cuerpo, que genera este movimiento de aire. Con, lo- con las cirugías, con las neurocirugías, y el tema de la sedestación, entiendo que es porque el corazón al encontrarse más abajo del sitio de operación se genera esta diferencia de presión. Pero en temas de, por ejemplo, intervenciones obstétricas, em, imagino que debe darse más que nada como por una exposición del terreno venoso, o sea, del territorio venoso. Exactamente. Básicamente, la explicación anatómica o fisiopatológica anatómica de la embolía aérea es justamente que hay un delta de presiones que se da, ¿cierto?, entre el exterior y una vena que está expuesta, ¿ya? Al haber este delta de presiones, se genera esta fisura, esta fuga, y eso es lo que genera la embolía aérea, ¿cierto? Ahora, Lady, por ejemplo, tú que estás en neurocirugía, y bueno, lo comentó el doctor Villar aquí en la presentación. ¿Cuáles son los primeros signos que nosotros vemos en la monitorización del paciente cuando hay un signo de embolía aérea? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Em, sí, efectivamente. Bueno, yo en la práctica, en lo que llevo de beca, no he visto ningún caso, pero en la teoría está escrito que vamos a encontrar una caída muy abrupta o brusca del CO2. Vamos a encontrar hipoxemia, caída de la saturación, el paciente va a empezar a desaturar. Obviamente va a haber compromiso del estado cardiovascular, va a haber hipotensión, puede haber arritmias, taquicardias. Y obviamente como el paciente va a estar intubado, porque estamos, bueno, planteando el caso de que estamos en anestesia general, obviamente, va a estar, no vamos a ver compromiso de conciencia, que podría ser Exactamente. también otro síntoma, pero no podemos dejar de tener en cuenta todos los anteriores que ya nombré y que son o hacen parte de los diagnósticos diferenciales que podemos tener en pabellón. Pero a Exactamente. tener en cuenta, pues todo lo que ya comentó Martín de los factores de riesgo de la posición y todo, es importante pues sospecharlo. Exactamente. Entonces, esos son como los primeros signos que cuando estás monitorizando un paciente, eso es lo que vas a tener, ¿cierto? Caída de lenta y del CO2, desaturación, Exactamente. porque no vas a tener buen intercambio. Al no tener buen intercambio, tener una obstrucción mecánica y al tener fisiológicamente caída del DO2,
vas a tener también colapso cardiovascular y al haber colapso cardiovascular, pues Ujú. puede haber arritmias, puede haber todo esto, ¿cierto? ¿Cómo Exactamente. crees tú, cómo crees? Ah, bueno, Lady, una pregunta. En caso de neuro, ¿qué es lo primero, cuál es la primera medida que se tiene que tomar cuando tengo sospecha de un paciente que está haciendo embolía aérea? Si estamos teniendo en cuenta que es la diferencia Ujú. de una baja presión con una alta presión Eh, y que una fuga, digamos así, que está generando este delta. ¿Qué sería lo primero que tú harías? O sea, bueno, hay varias cosas, pero podría ser varias a la vez. Pero lo primero, si hablamos de que hay una diferencia de presión, es cambiar al paciente de posición. No sé, ponerlo en Ujú. cero, decirle Muy al bien. cirujano, no sé, cambiamos de posición porque esto obviamente la diferencia de presiones está siendo una de las causas. Le aumentaría Ujú. la FIO2 al 100% si empieza a desaturar. O Muy sea, bien. haría todo a la vez. El cambio de posición. Obviamente está escrito que también el aumento del oxígeno también va a favorecer como con esta como con esto del aumento del aire y bueno, cambiarlo de posición, eso. Y bueno, si es que está hipotenso, obviamente en neuro generalmente vamos un paso adelante, entonces ya tenemos los vasopresores preparados casi, bueno, obviamente eso, pero eso es lo que haría inicialmente. Ya. Perfecto. Muy bien. Las primeras medidas que se dan son medidas de soporte, ¿cierto? Si tenemos Ujú. hipoxia, mejoramos la FIO2. Si tenemos quiebre cardiovascular, aumentamos con vasopresores el soporte inotrópico. Pero específicamente en neuro hay una medida que se tiene que tomar. Martín, no sé si tú la leíste. La En posición de la neuro. maniobra de Durán, desde cúbito lateral, no sé si la Esa también, pero hay Em, otra en el campo quirúrgico. sí, Mm. de hecho creo que es algo que se me olvidó comentar, que puede ser la irrigación de la zona con suero. Muy bien, muy bien. Llenar el campo de suero. Ah, ¿Listo? ya. Justamente por eso, porque si lo que tenemos es como una fisura que está generando esa entrada de presión, al llenar ese campo de suero ya no va a entrar más aire, sino que justamente se va a llenar es de suero. Así que la irrigación vigorosa del campo quirúrgico nos va a ayudar con eso. ¿Listo? Eso Ok. está muy bien. Ahora, eh, Clever, ¿cuáles fueron los diagnósticos diferenciales que mencionó Martín sobre los que podríamos y que tiene digamos, unos signos y unos síntomas muy parecidos a la embolía aérea? Sí, podría ser una anafilaxia, podría ser una embolia grasa, un tromboembolismo pulmonar también. Muy bien, Eso. básicamente eso, ¿cierto? ¿Cómo podría ser uno el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de una embolía aérea a una embolía grasa? Mm, por el tipo tal vez de cirugía que estamos teniendo, están Exactamente. trabajando. Por Desafortunadamente, ejemplo, si ahí es no una tenemos, fractura de fémur, digamos, no tenemos una mayor herramienta, sencillamente que ah, pensar que por el tipo de cirugía que nosotros estamos teniendo, podemos tener o una embolía aérea o una embolía gaseosa, ¿cierto? Es muy poco probable que en una fractura de fémur nosotros vamos a tener embolía aérea. En cambio, sí es más posible que nosotros tengamos en una fractura de fémur embolía grasa, ¿cierto? O que en una cesárea nosotros también tengamos, por los factores predisponentes, también embolía de líquido amniótico, ¿cierto? O, aunque los signos son parecidos, podríamos tener, por ejemplo, después de la administración de rocuronio, síntomas parecidos. ¿Y qué podríamos pensar ahí en ese caso, Clever? una anafilaxia. Una anafilaxia, ¿cierto? Y desafortunadamente, hasta que nosotros no vayamos a tomar las imágenes, un angiotac o pidamos una triptasa sérica o hagamos un eco o hagamos un eco transesofágico, no vamos a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Y las medidas, básicamente, como ya lo dijimos, son medidas de soporte, ¿ya? Ahora bien, hay un procedimiento que uno lo ve como muy sencillo, pero que puede revestir también algún problema,
para desencadenar una embolia aérea, y es el retiro de los catéteres venosos centrales. ¿Ya? Vale, ¿cómo se debería retirar un catéter venoso central? Le voy a ser sincera, nunca retiró un catéter venoso central. Como no, generalmente lo retiran, nunca lo he retirado, solamente lo he instalado. Ya, Lo perfecto. retiran en piso. Lady, Lady, sí. Lady, ¿tú sabes cómo se debería retirar un catéter venoso central? En Trendelenburg. En Trendelenburg o en supino, ¿listo? Si Ajá. por algún motivo el paciente no puede estar en Trendelenburg, se puede en supino, pero no con el paciente sentado, ¿listo? Ujú. El riesgo de que haga una embolia aérea en el momento en el que nosotros estamos sacando el catéter es alta. Ahora, una pregunta, esta se la hago a los internos. A Paula. Paula, según lo que tú has visto, ¿en qué sería más seguro retirar un catéter venoso central? ¿En inspiración o en expiración? Supongo que en la expiración, La pregunta es sí y por qué. para así mantener, por así decirlo, las presiones lo menos diferentes. Y también en la inspiración quizá hay más presión como negativa o algo así y podría como succionar más aire hacia el territorio venoso, no sé, me imagino yo. ¿Qué pasa cuando tú haces una expiración profunda o cuando tú haces, por ejemplo, una maniobra de Valsalva? ¿Qué pasa? Ahí se mantendría como... eh, uy, ¿cómo que pasa? Que se aumenta la presión, por así decirlo, dentro de ¿Dentro de qué? ay, de la cavidad torácica. Ya, mira, la respuesta es sí, tiene que ser en expiración o con una maniobra de Valsalva, pero trata de buscarme una respuesta más adecuada y me la das el lunes, ¿listo? De Ya, qué pasa exactamente cuando yo hago una maniobra de Valsalva con los vasos a nivel cervical, ¿listo? ¿Qué pasa con los vasos a nivel cervical y por qué yo debería retirar un catéter justamente con expiración o cuando hago maniobra de Valsalva? ¿Listo? ya. Ya, perfecto. Muy buena presentación. No sé si alguien quiera complementar algo más. La Juani, la doctora Garrido. Oye, Diego, me gustó bastante esta presentación. De verdad que es algo tan importante y a veces lo obviamos. Y lo más importante es que tener en cuenta todos los signos y todos los parámetros que nosotros tenemos y podemos utilizar para evitar estos males mayores. Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos una herramienta tremenda, tremenda, tremenda a la mano que no lo tiene. Por ahí una que otra UCI se lo he visto y es la capnografía. Y yo creo que tener la capnografía es casi tener otro ecógrafo a la mano. Es algo de verdad demasiado, demasiado útil y que nos da muchísima información. Así que Oye, es importante está saber los signos que nos dan. Diego, Hoy Paula se enteró de muchas cosas y me dio mucho gusto de que, ¿cómo es que puso en marcha los conocimientos hoy con los pacientes que tuvimos hoy día? Qué bueno. Su, dime. no, que yo creo que esta clase también debería dársela o la charla, ay, pobre interno, pero a los técnicos de anestesia, que son los que administran medicamentos y que muchas veces no tomen en cuenta que el pasar aire no es inocuo, y más en pacientes pediátricos, porque también esto va en relación Claro. con el peso, con la cantidad, con el peso, aire peso, una cosa así. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Entonces, creo que ahí hay una cosa que muchos no, y más hoy en día que estamos con los técnicos tan, tan poco preparados en realidad. No lo digas, no lo digas. Ya no lo dije, lo Yo borramos. yo lo pensé, pero no lo puedo decir. No, sí es cierto, sí es cierto. Tengan mucho cuidado cuando vayan a administrar medicamentos bueno, la doctora Garrido que tiene un tremendo N de pacientes pediátricos sabe que muchas veces en las conexiones con las llaves se generan
algunas burbujas y en un paciente, en un neonato, en un prematuro, una mínima burbuja puede ser un colapso cardiovascular, así como lo explicó Martín. Me parece cierto y bueno, puede ser una buena instancia también para darles una charla a ellos. No es mala idea, así que no vas a borrar la charla, Martín, que de pronto la semana entrante estás dando una charla más con otro público. ¿Listo? Así que eso. Ya, Doc, esas ¿puedo eran, hacer una pregunta, Doc? claro, dime. Me entró la duda sobre si en el hospital, y bueno, imagino que debe haber cámara hiperbárica, ¿cierto? Que yo sepa, no. No sé. No. Imaginas mal, Es porque no que No, hay, no, por no eso tenemos, no no. hay. no tenemos. Ok, que me llamó la atención. Ahora me entró la duda porque es algo que se detallaba tanto en Censar como en los otros papers que usé de fuentes sobre el uso de la cámara hiperbárica. Voló mucho tu imaginación. No, claro, lo que pasa es que acuérdate que yo te dije que el Censar es de España. Seguramente en España, de pronto en los hospitales Claro, otro estándar. sí, tienen cámaras hiperbáricas para esto, para el manejo de infecciones, para el manejo de necrosis, para la recuperación de lesiones, para un montón de cosas. Pero nosotros por ahora tenemos la cámara del celular y no tenemos cámara hiperbárica. Estamos ahí en eso. Así que eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias y nos veremos el próximo jueves con otras presentaciones. Gracias. Ya, pues, Chao. muchas Gracias, gracias. chao.